Hola amigos de Arte en tus manos. Para hoy vamos a compartirles cómo realizar este perchero. Sí, es un perchero en el que está toda la familia Muñeco de Nieve y espero que lo disfruten tanto como lo hice yo realizándolo. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo que es totalmente gratis, compártelo para que muchos lo conozcan y recuerda que en la descripción del video aquí en la parte baja está el enlace para que puedan descargar los moldes y la lista de todos los materiales que vamos a necesitar. Entonces espero me acompañen hasta el final aquí en Arte en tus manos. Y estos son los materiales que necesitamos para este proyecto. La pieza en madera MDF o recuerden que también la pueden hacer en un cartón que sea grueso, que sea resistente. Si lo pueden pegar varias láminas para que les quede bien fuerte y lo cortan con la figura que aquí les enseño. Igual ustedes saben que en la descripción les dejamos el enlace donde encuentran los moldes de este y muchos proyectos que hemos compartido. Entonces está la pieza que es de 9 milímetros de grosor. Tenemos los pinceles, las tijeras, estos que son las piezas donde colgamos, ¿sí? Vamos a utilizar 4. También botones, aquí tengo las naricitas, cordón dorado, tengo silicona líquida, pegamento blanco, pegamento para madera, silicona. Aquí están los dos tonos que escogí para el proyecto, que es el blanco y el rojo. Y este es un sellante, es como una especie de barniz que nos ayuda a mejorar el aspecto de la pintura y hace que quede resistente y la podemos limpiar. También telas, si ustedes escogen la que más les guste, teniendo en cuenta que este proyecto tiene gorros y bufandas, entonces ustedes pueden escoger la que deseen. Entonces con estos materiales comenzamos. Bueno, estos son los moldes. Ustedes saben que nosotros se los pasamos en limpio, así que los pasamos hasta con medidas en la página en Facebook y en el blog Arte en tus manos con Lili y Sam. Todo lo que se realizó fue transferir los moldes a la madera. Si de pronto no pueden realizarlo ustedes en casa con una cegueta de mano, que a veces es fácil utilizarla, o le dicen a sus esposos que les ayuden o a un hermano. Entonces, si no lo pueden hacer ellos, entonces un carpintero o un ebanista, ustedes le llevan la pieza y le cortan el molde así en esto. Ya después ustedes lo lijan bien y empiezan a trabajar. Aquí lo que vamos a hacer, como son muñecos de nieve o monos de nieve, entonces vamos a empezar a aplicar el tono base, que es el blanco. Lo vamos a pintar todo así. Le podemos dar una pasada, dejamos secar muy bien y ya luego lo volvemos a retocar. Si vemos que le falta, estas pinturas son pinturas acrílicas, si vemos que le falta, entonces podemos dar una pasada más. Ya es en decisión de cada uno, como quiera que le quede listo el proyecto. Mientras seca la segunda capa de pintura en lo que es el cuerpo del perchero, entonces vamos a empezar a pintar estos colgadores. Estos pines o colgadores los encuentran también donde venden material o insumos para carpintero. Entonces, donde venden marquetería para cuadros, portarretratos, molduras, allí los consiguen, ya los venden listos y son muy económicos. Entonces los vamos a pintar todos de color rojo. Ya ustedes deciden si quieren seguir con la gama de blanco o rojo. Ya yo es por darle un poco de color al proyecto. Entonces los vamos a pintar todos, también 2 capas, y los dejamos secar. Bueno, ya ha secado lo que es la pieza en blanco y rojo. Entonces ahora lo que voy a hacer es los ojos en cada uno de los muñecos. Voy a utilizar esta herramienta que se llama pintapuntos, pero si no lo tienen, también los extremos de los pinceles son de ayuda para realizar los ojos. Entonces voy a poner
un poco de negro y empiezo a poner los puntos. A los que son más pequeños les voy a hacer unos puntos más. Y listo. Debo dejar secar para hacerles un poquito de luz, por lo menos a la que es la muñeca de nieve, la que es la Mamaji. Sí le voy a hacer unas pestañas, aprovechando el color negro que tiene. Listo. Entonces así, a estos otros que son por decir niño o niña, ustedes escogen, ¿sí? También si es una familia de 3, pues ponen solo 3. Pero en mi caso, nosotras somos 3 mujeres en casa. Entonces voy a hacerlas que también sean niñas. Ya hice los puntos de luz, aquí se los voy a enseñar para que los vean. Los puntos blancos ya se los hice a cada uno de los personajes. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es que normalmente uno ve los muñecos de nieve que tienen unos carbones, porque ellos pues por esencia los hacen es de nieve y la decoración son como unos trozos de carbón, por eso los ojos son negros y muchos detalles que uno les hace. Con el mismo pintapuntos, entonces voy a hacer la expresión de la sonrisa. Entonces voy a tomar listo. Entonces así queda. Si en algún momento se equivocan y quieren de pronto arreglar la sonrisa, esperan a que seque muy bien, luego hacen un repaso un poco de pintura y vuelven y lo repiten. Pero creo que así ha quedado bien. Ahora vamos a dejar secar totalmente, ya no le voy a hacer más en cuanto a con pintura, ya no le voy a hacer más. Entonces vamos a empezar a barnizar o lacar las piezas cuando ya esté totalmente seca. La ventaja que tienen, miren la diferencia. Aquí están estos que ya los barnicé, ya les apliqué la laca, y está uno que no. Si notan, este se ve más brillante y el color se ve más vivo. Este es el que tiene solamente la pintura, nada más. Cuando lo barnizamos, eso hace que dure mucho más tiempo la pintura, que selle mejor, que quede el color más vivo y también que cuando limpiemos, ya sea con un trapo húmedo o seco, entonces no se nos corra la pintura. Esa es la ventaja. Entonces ahora que seque totalmente lo que es la sonrisa, cuando ya seque bien, entonces barnizamos también esta pieza. Aquí estoy aplicando un barniz así en líquido, no en spray. Si consiguen en spray o les gusta más, pueden hacerlo también con spray. Entonces aquí lo que hago es que paso, también le hago a los lados. Y hago lo mismo en todo el proyecto. Dejo secar muy bien y si deseo puedo realizar otra aplicación. Pero la verdad con una si se hace bien, si se le aplica buena cantidad, queda perfecto, ya queda el sellado. Ya está seca la pieza, entonces antes de seguir avanzando en la parte de atrás ya la lijé para que quede limpio, para que se le quite el exceso de pintura. Si ustedes quieren lo pueden pintar también, ya es decisión de cada uno. Aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar una medida de 10 centímetros y medio, y de 10 centímetros y medio, de aquí a acá hay 10 centímetros y medio en la parte superior.
mi regla y medio centímetro de más. Entonces voy a tomar la medida y voy a hacer lo que también esté centrado en ese cuerpo, por decirlo así. Este tiene 7 centímetros, saquen 3 y medio, y este tiene de ancho 11 centímetros y medio, o sea que le va a poner 5.7 aproximadamente, no tiene que ser exacto. Esto es para poner el sistema de ajuste, el sistema que vamos a utilizar para que podamos colgar el perchero. Entonces voy a utilizar esta argolla que tiene como una forma de triángulo y viene con este tornillo, y lo voy a poner en esa posición. Entonces por lo menos este lo voy a poner aquí y lo atornillo ahora con este destornillador, y al otro extremo voy a poner el otro sistema con su correspondiente tornillo también. Lo hago ahora porque después de que coloque el sistema de poner estas argollitas, de poner los pines, ya después se nos dificulta un poco más. Entonces voy a empezar a atornillar. Y listo. Entonces ya así queda. El paño que le puse en la parte de abajo es para que no nos dañe ya lo que hemos realizado, ¿sí? Para que de pronto la mesa o algo así no nos vaya a rayar lo que ya hicimos. Entonces ya podemos retirar esta tela. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer los gorritos. Entonces ya tengo cortados los gorros. Son más pequeños los de los niños y más grandes, por supuesto, los de los grandes. Los grandes tienen una medida de 16 centímetros por 9. 16 por 9 los de los adultos. Y los de los niños tienen una medida de 14.5 por 7.5. Entonces estos gorritos los vamos a armar, vamos a tomar silicona y los vamos a pegar. Si ustedes quieren coserlos, pueden coserlos. Yo los voy a pegar con silicona. Bueno, para hacer el gorrito, entonces vamos a tomar la parte de abajo, le vamos a aplicar un poco de silicona, ¿sí? Así de esta manera, y entonces vamos a doblarlo y nos va a quedar la pieza como más llenita, como si fuera más gruesa. Aquí entonces en el extremo también vamos a pegarlo, lo ubicamos bien. Le aplicamos silicona, doblamos y él ya queda pegado. Listo, así queda la forma de los gorros. Espero que seque bien. Y aquí ya tengo unos un poco más adelantados, entonces voy a empezar a ubicarlos en la cabeza de cada uno de los muñecos. Ahora los pego, si los aseguro también con silicona cada uno. Como pudieron ver, los pegué en el centro. Ahora los voy a pegar en los lados, pero más abajo, para que me dé como una curva los gorros. Entonces los pego más abajo. Ya pegué entonces los gorritos como les mostré. Ahora estoy tomando de este cordón dorado y en la parte superior voy a hacer estos moñitos que se ven aquí en el gorro del muñeco de nieve. Entonces aquí voy amarrando. Y corto el exceso. En todos hago igual. Miren cómo va quedando. ¿Sí? Se les hace los gorritos. Se les hace los gorritos a cada uno.
Ahora voy a cortar unas piezas de 3,5 cm de ancho, de largo lo voy a cortar aproximadamente unos 50-60 cm, porque lo que voy a ir es poniendo las bufandas e ir cortando a la medida. Entonces aquí voy a poner en el contorno del cuello del primer muñeco de nieve, voy a poner la primer bufanda, si la ajusto, miren cómo va quedando, y voy cortando. Entonces la voy ajustando a medida de que del tamaño de cada uno. Entonces, por ejemplo, en esta podemos apretar, luego la vamos a pegar también con silicona, y aquí en los extremos le vamos a hacer el flequillo de las bufandas. Así va quedando. Voy a hacerla en otra posición para que la puedan de pronto apreciar más. Entonces aquí voy a tomar las tijeras y estiro un poco la tela y empiezo a cortar. De tener buen filo la tijera. Y así nos van quedando entonces las bufandas de cada uno de los muñecos. Aquí les voy a enseñar para que vayan viendo la bufanda. Lo mismo voy a hacer con los otros tres. Entonces voy a tomar la misma pieza. Si quiero puedo hacer la bufanda al otro lado, no al mismo lado que hice la de la que está a un ladito, la que está a su mano derecha. Y voy cortando. Y lo mismo, le voy a hacer también el flequillo. Vamos a mirar si esta le queda bien a la mamá. Esta es una franela, estira muy bien, es muy bonita, entonces por eso se la puse a este proyecto. Y nos da esa apariencia de que es como lanosa, entonces como son las bufandas. Y lo mismo hago con el papá. Recuerden que ahora que les haga el flequillo a todas, entonces también voy a pegar la bufanda a la madera. Bueno, ya terminamos con el detalle de las bufandas. Ahora vamos a empezar a pegar unos botones, así que sean así coloridos, navideños. Vamos a pegar en cada uno de los muñecos. A la mamá le vamos a poner 3 y al papá le vamos a poner 2, al igual que a los niños o niñas. Entonces así van a quedar los botones cuando los peguemos. Luego vamos con pegamento blanco, vamos a poner los pines, vamos a poner estos en cada uno de los orificios. Entonces les aplicamos colbón, igual yo les voy a enseñar, les aplicamos pegamento blanco y los vamos a ir ubicando a cada uno en el sitio donde le corresponde. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con eso. Y ahora entonces con pegamento para madera vamos a empezar a pegar los pines. Pegamos también todos los botones como pudieron ver, y ahora cada uno de estos. Entonces lo introducimos y el exceso de pegamento lo retiramos. Puede ser con un trapito, así, con un pedazo de tela que no necesitemos, o de estas servilletas de cocina que también nos ayudan mucho. Entonces aplicamos también para los otros y ya estamos terminando casi nuestro proyecto. Bueno, así está quedando entonces el perchero. Ya ubiqué cada uno de los pines en el orificio que le corresponde. Ahora vamos a pegar
con silicona caliente la nariz. Las zanahorias son un toque final para estos muñecos. Entonces lo voy a ubicar. Así que quede ubicado en la cara de cada uno. Así. Bien, es así queda el proyecto, si es un perchero con la familia del muñeco de nieve. Entonces espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que los moldes los compartimos aquí en la parte baja, está el enlace, los compartimos en el Facebook y en el blog Arte en tus manos con Lili y Sam. Cualquier duda que tenga pueden dejarlo allí en los comentarios, que nosotros procuramos responder lo más rápido y con todo el cariño posible. Entonces esperamos nos acompañen en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. ¡Abrazos!